Hola, ¿cómo andan? Bueno, en un video anterior habíamos hablado de la diferencia entre activos y pasivos y hoy vamos a hablar específicamente de activos, que son los que nos hacen producir más dinero, y vamos a hablar de algunas opciones de inversión. Tengan en cuenta que la mayoría de inversiones pueden hacerse por cuenta propia a partir de los 18 años de edad, pero que ya desde los 13 años puedes tener una caja de ahorros a tu nombre, ¿sí? En la que puedes hacer inversiones en principio conservadoras. Ahora vamos a ver de qué se tratan, como el plazo fijo, ¿no? Esa cuenta es gratuita y en algunos bancos ya están aplicando la normativa del Banco Central, que desde el año 2019 permite que jóvenes de 13 a 17 años abran una caja de ahorro a su propio nombre, sin intervención del padre, madre o persona a cargo, y que en esa caja de ahorro, aparte de guardar dinero y utilizar una tarjeta de débito para hacer compras o operaciones a través del home banking, pueden también constituir plazos fijos para obtener una ganancia de ese ahorro que están teniendo. Eso es importante saberlo. No todos los bancos lo aplican de la misma manera. Sí, por ejemplo, el Banco Nación, el Credit Cop, el Galicia, tienen opciones para poder hacerlo. Incluso a veces todo digital y que te mandan la tarjeta a domicilio, y otros tienen todavía la cuenta de jóvenes de 13 a 17 años tradicional, que tienen que ir a sacarla con los padres y queda a nombre de los padres, ¿sí? Eso pueden averiguarlo. A partir también, siendo jóvenes y antes de los 18 años, existe la posibilidad de una inversión con más alto riesgo, pero siempre, y ahora lo vamos a ver también, cuanto más riesgo también hay más posibilidad de ganancia, de invertir en monedas, en criptomonedas, pero eso ya es un tema aparte, es un mundo aparte, y lo vamos a ver justamente por separado. Hoy la idea, y en este video, es poder hablar específicamente de estos tipos de inversiones. Entonces, primero que nada, tener en cuenta, ¿sí?, de que, volviendo a lo que son las posibilidades de inversión, que siempre cuando invertimos hay que evaluar mínimo tres cosas. El riesgo, siempre hay un riesgo cuando invertimos. En general es importante tener en cuenta que cuando una inversión, que se dice, es más conservadora, es decir, tiene menos riesgo, pero también la ganancia es más acotada. Las inversiones que suponen un más alto riesgo en general son a largo plazo, es decir, hay que esperar más tiempo para ver los resultados, y también tienen mayor riesgo, o a veces también lo que puede pasar es que fluctúan, es decir, que en algún momento subió y nuestro capital es más, en otro momento baja y nuestro capital es menos. Entonces supone mucha paciencia y tener en cuenta la cuestión psicológica. Por eso es importante, que lo vimos en los videos anteriores, el tema de tener en claro cuáles son nuestros objetivos, qué queremos lograr, cómo vamos a organizar y planificar esas inversiones, ese dinero, para ser felices, básicamente, para que ustedes quieran. Pero es importante el tema del factor psicológico y no desesperarse, porque, bueno, puede pasar de que, bueno, invertí en algo y justo bajó y, uy, no tendría que haber hecho, tengo que sacar. Bueno, tiempo, hay que tener paciencia, ¿sí? Hay mucho video en YouTube dando vuelta de experiencias, pero lo fundamental que van a ver es el tema del tiempo. Entonces, evaluar el riesgo. Evaluar la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? La liquidez es la posibilidad que yo tengo de tener el dinero rápido en mis manos. Entonces, hay inversiones que son a largo plazo y que, digamos, es mi patrimonio, lo tengo, pero no lo tengo tangible para usarlo si quiero ir a comprarme mañana unas zapatillas. Entonces necesito poder evaluar eso, es decir, tener en claro para qué voy a usar. Si este dinero lo separo para ahorrar a largo plazo, para algo que quiero hacer a futuro, bárbaro, lo separo. Por eso también en las inversiones lo que vamos a hacer es diversificar, no poner todo en un solo lado, un poco en cada lado. Eso reduce el riesgo, porque ponemos un poco en cada lado y si alguna falla tengo otra de respaldo, y a su vez me permite también tener la posibilidad de tener algunas inversiones que tengan mayor liquidez, es decir, mayor posibilidad de tenerlo rápido en la mano. Esto pasa en general, por ejemplo, con el plazo fijo. Yo lo pongo un mes, en un mes sé que lo puedo tener en mis manos y utilizarlo, pero si incluso lo necesito antes, a veces hay
algunas opciones de fondos comunes de inversión, como el de Mercado Libre, o algunos, por ejemplo, las cauciones que se hacen a través de la bolsa, donde uno puede depositar ese dinero por un plazo muy cortito, produce un interés moderado, pero produce un interés, ya que tenemos la plata parada porque la vamos a usar pronto en alguna compra, en algún gasto, en algo que tengamos que hacer, pero bueno, mientras la tengo esa plata reservada ahí, produce algún interés. Esas son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces dijimos, el riesgo, la liquidez, es decir, entonces la velocidad en la que puedo volver a tener el dinero, y el retorno, es decir, cuánto voy a ganar en cada tipo de inversión. En ese sentido también, cuando ya nos volvamos más sofisticados en las inversiones, podemos incorporar otro concepto que es el benchmark, que tiene que ver con comparar el retorno que tienen diferentes tipos de inversión. Esto se puede hacer con un índice. Pero bueno, vamos en principio a las más tradicionales. En ese sentido tenemos, y las más conservadoras y fáciles, y que aparte pueden hacer ya ahora, teniendo 13 años, 14, 15, 16, 17, desde la adolescencia, estando en la escuela secundaria, ya se pueden hacer estas inversiones, como por ejemplo un plazo fijo. Plazos fijos tenemos dos tipos, ¿sí? Por lo que estuve investigando, en estas cuentas que se pueden abrir, en la resolución del Banco Central dice que tendrían la posibilidad de armar plazo fijo UVA y plazo fijo tradicional. En la información de los bancos figura en general el plazo fijo, después habría que ver en cada home banking qué posibilidades da. Pero les cuento las dos posibilidades. El plazo fijo, justamente como su palabra lo dice, es dejar el dinero por un plazo determinado que uno establece con el banco, mínimo 30 días, sin tocarlo, ¿no? Y el banco siempre utiliza nuestro dinero para prestarle a otra gente, para invertir, para un montón de cosas, del cual obtiene ganancia. Con el plazo fijo, como nosotros le decimos al banco, mira, yo esta plata la voy a dejar acá durante cierto tiempo y no la voy a tocar, el banco esa plata la usa como siempre, pero aparte me da un porcentaje de interés que está establecido por el Banco Central, que nos da una tasa meta anual del 37% mínimo. Hay algún banco, como algún banco digital, como el REBA, que dan un poquito más, el 37,5%, pero en general todos están en el mínimo, que es el 37%. Esas cuestiones, eso sería en un año. Entonces yo puedo decir, dejo la plata un año, pero, y esto lo hemos comentado, el tema del interés compuesto, nos conviene siempre poner a un mes, renovar a un mes, cobrar los intereses, renovar el plazo fijo, si no lo voy a usar, yo ya sé, por un año no la necesito esa plata, esto me da dos seguridades: liquidez, es decir, saber que a un mes, si llego a tener alguna contingencia y necesito la plata, la voy a tener, entonces pongo el plazo fijo a un mes. Cuando lo cobro, si me organicé bien con la plata y lo puedo renovar, lo renuevo con los intereses que cobré. Entonces, al siguiente mes voy a tener el porcentaje de interés que me paguen, esa tasa de interés que me paguen, sobre lo que había invertido originalmente, más los intereses que gané, y así sucesivamente cada uno de los meses. Eso me va a dar un porcentaje mayor. Y también está aclarado en los simuladores de los bancos, cuando vemos que podemos constituir un plazo fijo, por algo que se llama tasa efectiva anual. Esto está puesto con una sigla que es TNA, la tasa nominal anual, que es esta básica en general del 37%, y la tasa efectiva anual, que es la que es un poco más alta, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos movimientos. Después hay otro tipo de plazo fijo, que es el plazo fijo UVA. UVA significa unidades de valor adquisitivo y se actualizan con la inflación, ¿sí? Atentos a esto con una cosa. Ojo, porque hay un pasivo muy peligroso, que son los préstamos UVA, porque se te actualiza la cuota de lo que debes por inflación y se te va agrandando lo que debes. Pero si es al revés, si vos lo que vas a hacer es invertir, es decir, dejar la plata en el banco para que te obtenga una ganancia, esa ganancia que vos tenés también se actualiza por inflación. La diferencia que tienen es que mínimo hay que dejar la plata por 90 días, es decir, 3 meses,
muchos bancos ponen un mínimo de dinero en el que podés poner en el plazo fijo UVA, en cambio en el plazo fijo tradicional en general son montos bastante bajos. Y es más difícil calcular cuánto vas a tener, ¿no? Es decir, si bien la ganancia potencialmente podría ser un poco más, es más difícil calcular cuánto vas a tener. Pero estas son las dos opciones que tenemos de plazo fijo y que es lo más tradicional, lo más conservador y que se puede empezar a hacer ya desde la adolescencia. También, como había mencionado al principio, están las criptomonedas, pero que es todo un mundo aparte al que le vamos a dedicar otro espacio. Y después tenemos la inversión en la bolsa, que sería el mercado de capitales, que ahí sí ya hay que ser mayor de 18 años, y se realizan las transacciones. Se pueden realizar, acá aclaración, se pueden realizar algunas transacciones de inversión en la bolsa a través de los bancos. Yo en mi experiencia personal no fue buena porque te cobran comisiones muy altas y no tenés todas las opciones del mercado. En general lo que te conviene es hacerlo a través de lo que se llama un broker, que hay varios, y que es como una plataforma en la que vos ves todas las acciones y podés tomar decisiones de cuáles comprás, tenés tablitas donde te van comparando cómo van creciendo o bajando, ¿sí? Y ahí tenés todas las opciones. Dentro de la bolsa hay que considerar también diferentes opciones. Tenemos algunos de renta fija y otros de renta variable. La renta fija quiere decir que yo ya tengo establecido cuánto voy a cobrar por eso que invertí y en qué tiempo, ¿sí? Es decir, son instrumentos donde se paga un interés prepactado con fechas prepactadas. Por ejemplo, los bonos, las obligaciones negociables, las letras. Las obligaciones negociables, en general, las emiten las empresas del sector público, a veces pueden ser empresas públicas o mixtas, como en el caso de YPF, ¿sí? Pero las emiten empresas. Y vos comprás eso, digamos, es una forma de obtener financiamiento que tiene la empresa, y establecen que en determinado plazo te van a pagar cierto interés, entonces eso ya es una renta fija, ¿no? Y después los bonos los emiten los estados también para financiarse, esto lo puede emitir el Estado nacional, provincial o local, y también tienen esa posibilidad de poder darnos en un plazo determinado una ganancia que ya está determinada. Esas son las dos opciones que tenemos al alcance de lo que serían renta fija. Y después tenemos lo que es renta variable, que va dependiendo de cómo funciona o de los resultados que tenga la empresa en la que invertimos. En ese caso tenemos lo que son las acciones, que es comprar un pedacito de la empresa, es decir, seríamos en parte dueñas de una empresa, si compramos acciones. También van a escuchar que existe lo que llaman CDRs, que lo que son papeles que representan acciones de empresas que están en el exterior y que podemos también invertir desde aquí, desde Argentina. Eso, dependiendo de la empresa y en cuántas partes estén fraccionadas, van a tener diferentes valores y uno puede comprar un pedacito de esa empresa y somos tan dueños de la empresa como otros accionistas. Lo que pasa es que cuanto menos tengamos, obviamente, lo que hacemos es obtener un dividendo en base al crecimiento de esa empresa, si es que va creciendo, y tomamos una buena decisión, pero bueno, por supuesto quienes son los mayores y las mayores accionistas de esas empresas son quienes toman las decisiones, pero somos también en parte dueñas de una partecita de esas empresas y ahí podemos invertir. Con respecto, yo recién mencioné lo que son los dividendos. Los dividendos justamente es cada cierta cantidad de tiempo las empresas hacen balances, principalmente las empresas de afuera lo hacen bastante ordenado, hacen balances y te pagan un dividendo que sería como un resultado de lo que esa empresa creció, si es que creció. Recordemos esto, ¿no? Siempre son inversiones que tienen su riesgo, que son a largo plazo y que hay que tener paciencia, ¿no? Es decir,
Esto es importantísimo, la cuestión psicológica. Estoy entrando cada 5 minutos a ver la bolsa o los resultados, cómo sube y cómo bajo, me puedo volver loca. Entonces hay que tener paciencia y hay que saber de que, bueno, que hay que tener una planificación y que son cuestiones a largo plazo, pero que son interesantes porque es un capital que uno tiene a futuro y que incluso hasta se puede heredar, ¿sí? Es decir, eso queda para la familia. Entonces, esas son opciones que podemos tener y que en general se hacen a través, como les decía, de un intermediario, lo que se llama un broker, que hay varias que pueden ir investigando. Y después hay otras opciones, por ejemplo, dentro de los mismos lugares donde compramos las acciones, tenemos la posibilidad de generar cauciones, que serían, vamos a poner un ejemplo, como un plazo fijo que se hace en la bolsa, pero que puede ser incluso de 2 días, no es necesario que sea de 30 días, ¿sí? Y esto lo que nos permite es, si yo sé que cobré el sueldo o un ingreso, una beca, algo, hoy, y el gimnasio o el celular lo tengo que pagar dentro de 4 o 5 días, digo, bueno, me guardo la plata porque tengo que pagar esto, pero si la tengo ahí detenida, no pasa nada, no. Entonces, lo que se puede hacer es transferirla si tengo la posibilidad de tener una cuenta, si ya tengo una cuenta ahí en la bolsa para operar, la transfiero ahí, genero una caución por la cantidad de días anteriores. En general siempre se recomienda, por las dudas, poner un día antes para ya tener el dinero disponible el día que tengo que hacer ese pago. Pero incluso esos días se pueden aprovechar para generar un interés o una ganancia. Eso es las cauciones. Bueno, otra posibilidad de inversión son los fondos comunes de inversión. Esto lo que hacemos es delegar la decisión de compra de acciones o de bonos en profesionales del área de las finanzas. Entonces, en ese sector tienen fondos de inversión de renta fija que van a invertir, como explicábamos antes, en lo que son en bonos, en obligaciones negociables, en letras, que antes no lo expliqué, pero que serían como bonos, pero a más corto plazo, ¿sí? Hay también fondos comunes de inversión de renta variable, que en este caso también invierten en acciones, o fondos comunes mixtos, que invierten algo en lo que son bonos, obligaciones negociables y otra parte en acciones. También hay otros que se llaman money market, que es parecido a lo que sería como mercado pago, donde uno deja el dinero y como ellos utilizan eso también para reinvertirlo, te genera un interés. Lo interesante de cada una de estas cuestiones es que podés invertir desde muy poquitito, ¿sí? Está administrado por profesionales que deciden dónde poner esas inversiones, lo delegás en otras personas, tenés rápida liquidez, es decir, podés disponer del dinero rápidamente y es una forma de diversificar ahorros. La contra, o tal vez la negativa de esto, es de que estás delegando justamente en otras personas la decisión de las inversiones y aparte a esos profesionales que toman la decisión hay que pagarles, con lo cual los fondos comunes de inversión también te cobran una comisión alta por realizar estas operaciones, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerarlo, pero tal vez cuando uno recién empieza o si quiere tener otra opción de inversión que sea como un poco más segura para empezar a experimentar, bueno, es una buena opción donde pueden empezar a invertir. Eso a veces también está bueno cuando uno quiere, por ejemplo, acompañar algún proyecto relacionado con la sustentabilidad o eso, entonces, hay un fondo común de inversión que está apoyando el desarrollo, no sé, paneles solares, cosas así, bueno, invierto y de las ganancias que se obtiene también tengo yo una ganancia. Son diferentes opciones que podemos llegar a tener. Siempre hay que investigar, siempre hay que informarse, siempre hay que tener en cuenta, ojo, que si abrís la cuenta de la bolsa en un operador, en un broker, las recomendaciones que te hacen de vender y de comprar todo el tiempo, ojo, porque a ellos les genera una ganancia, obviamente todas las transacciones que vos haces, entonces cuanto menos te moves, a largo plazo vas a generar mayor inversión, hay que tener paciencia y no se te va tanto dinero intermedio en transacciones, ¿no? Que eso también tiene un costo. Hay que ir evaluando, prestando atención, buscando los detalles, investigar
Y también buscar lugares confiables y sitios oficiales siempre a la hora de operar, pero hay varias opciones que nos permiten entrar en el mercado y también hacer crecer nuestros ingresos desde un lugar distinto. Espero que haya quedado claro y luego vamos a seguir profundizando también en el tema de criptomonedas, que es muy interesante y que viene ahora como una tendencia muy fuerte, a la cual hay que prestarle atención, ser precavidos, precavidas, pero tenerlo en cuenta y poder investigar e irse metiendo de a poco si les interesa.